Hola, buenos días, alumnas y alumnos del tercero A y B. Espero que se encuentren bien. Hoy, martes 30 de junio, nos corresponde la clase número 9 de lenguaje, donde vamos a repasar lo que es la estructura del texto narrativo, que son los cuentos, fábulas y leyendas, lo que ya hemos venido viendo en la primera unidad. Ya hoy día con esto ya cerramos el tema de los textos narrativos. No significa que no vamos a leer más cuentos ni eso, pero vamos a tratar de empezar a comprender otros tipos de texto un poquito más complejos. Veamos. Vamos a escribir respetando inicio, desarrollo y final. Para esto vamos a leer este ejemplo y de ahí vamos a responder algunas preguntas. Dice que Pablo un día salió de su casa para ir al trabajo y justo al pasar por delante de la puerta de la casa de Miguel, sin darse cuenta, se le cayó un papel importante. Miguel, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel y pensó: qué descaro, tira un papel para ensuciar mi puerta. Pero en vez de decirle algo, planeó su venganza y por la noche vació su papelera junto a la puerta de Pablo. Este estaba mirando por la ventana y en ese momento recogió los papeles y encontró aquel papel tan importante que había perdido. Estaba roto en mil pedazos y pensó que su vecino se lo había robado y tirado en la puerta de la casa. Pero no quiso decirle nada y se puso a preparar su venganza. Esa noche dejó afuera de la casa de Miguel muchos animales, los cuales dejaron su olor y otras suciedades. Miguel, convencido de que fue Pedro, comenzó a planear su venganza, y así uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente cada vez más exageradamente, y de aquel simple papelito en la puerta llegaron a llamar a una banda de música para no dejar dormir uno al otro. A causa del destino, un terremoto derrumbó ambas casas. Ambos acabaron en el hospital y tuvieron que compartir habitación. Al principio no se dirigían la palabra, pero un día, cansados del silencio, comenzaron a hablar. Con el tiempo se fueron haciendo amigos hasta que finalmente un día se atrevieron a hablar del incidente del papel. Entonces se dieron cuenta de que todo había sido una coincidencia y de que si la primera vez hubiesen hablado claramente en lugar de juzgar las malas intenciones de sus vecinos, se habrían dado cuenta de que todo había ocurrido por casualidad. Y así fue, hablando como aquellos dos vecinos terminaron siendo amigos, lo que les fue de gran ayuda para recuperarse de su herida y reconstruir sus maltrechas casas. Esto nos da un ejemplo de cómo de repente por no utilizar el diálogo cometemos errores. Preguntas que siempre les van a hacer en este tipo de actividades los personajes principales y el opositor, que puede ser el antagonista. Aquí no hay mucha diferencia entre ambos, porque los dos al final terminan siendo protagonistas. Pero vamos a tomar primero el que apareció, el que iba a trabajar, que fue Pedro. Vamos a dejarlo como protagonista y el opositor era el Miguel. ¿Cómo es físicamente? En la clase anterior vimos inferir, que es sacar información que no está escrita, pero como no nos nombra nada de que si tienen algún problema físico o algo, vamos a decir que físicamente son normales. ¿Cómo es su personalidad? Tampoco nos dicen cómo son, pero tienen algunas ciertas características que nos dan la idea de cómo son. La personalidad de Pedro es explosiva, o sea que reacciona exageradamente y más o menos parecido al Miguel, pero Miguel es más vengativo. Ahí se me coló ese. Primero, inicial. Les comenté que en el inicio siempre se muestran los personajes y dónde ocurre la historia. ¿Qué pasó al inicio? Pedro salió a trabajar y se le cayó de casualidad un papel importante. ¿Qué pasó en el desarrollo? Que es donde ocurre un problema. Las malas interpretaciones de los vecinos lo llevó a una situación insostenible. Eso ocurrió en el desarrollo. ¿Y qué pasó en el final? A través del diálogo y la conversación pudieron resolver sus diferencias y trabajar en equipo. ¿Ya? ¿Qué van a hacer ustedes? Encontré una actividad de la parecida en la página,
38 y 39 para que no estén imprimiendo nada y que puedan leer y subrayar y todo lo demás aquí mismo. Entonces, aquí está el texto 39 y preguntas. Aquí está inicio de desarrollo, lo que vimos recién. Cortito, por eso yo le hice un resumen. No es que se pongan a escribir todo lo que pasó en el inicio, ¿no? Con sus palabras usted puede explicarlo. Lo que pasó en el desarrollo, el desenlace, lo mismo, no es necesario que llene la hoja. Ahí van leyendo. Esto lo subrayé porque no se pueden juntar con compañero o compañera, pero sí pueden hacer la acción que dice ahí. Acción es hacerlo. Ya no es necesario que lo hagan con compañero o compañero. Y aquí tampoco es necesario que tengan un grupo de 4 integrantes. Esto esta pregunta que está en verde aquí se puede responder en el cuaderno. Eso sería. Cualquier duda estoy respondiendo. Nos vemos, que estén bien. Estamos conversando. Chao.